Irma Hernández Cruz llevaba más de 3 décadas enseñando historia en la telesecundaria de Álamo Temapache. Cuando se jubiló, cambió el pizarrón por el volante del taxi número 554 para redondear su pensión. La madrugada del 18 de julio de 2025, 4 hombres armados la interceptaron en la calle Sor Juana Inés de la Cruz. La acusaban de no ponerse con la cuota que exigía el grupo criminal dominante. 6 días más tarde, su cuerpo apareció en un rancho abandonado, con moretones en el pecho y la frase «Con la mafia no se juega», rociada en la cajuela del taxi, un aviso para quien se negara a pagar la extorsión. El impacto fue inmediato. Un video filtrado mostró a Irma arrodillada y esposada, obligada a advertir a otros taxistas que obedecieran la cuota. En cuestión de horas, el hashtag #Justicia para Irma inundó las redes locales. Decenas de taxis recorrieron la cabecera municipal en caravana fúnebre, tocando el claxon en señal de duelo y rabia. El secuestro y asesinato de una maestra jubilada expuso algo más profundo que un crimen aislado. Reveló la extorsión como impuesto diario, el dominio férreo que el Grupo Sombra y el Cártel Jalisco Nueva Generación ejercen sobre la vida cotidiana en el norte de Veracruz. Pero la tragedia de Irma apenas es la punta de un iceberg que hunde pueblos enteros en el miedo. La verdadera dimensión de esa sombra criminal se extiende por todo el estado. Bloque 2. Álamo Temapache, tierra partida entre dos banderas criminales. Álamo Temapache podría parecer un pueblo cualquiera del norte de Veracruz. Huertos de naranja, calles polvosas y el rumor del río Pantepec, acariciando los linderos. Sin embargo, bajo esa calma rural, palpita una guerra silenciosa que enfrenta al Grupo Sombra, brazo de la llamada Mafia Veracruzana, una escisión del antiguo Cártel del Golfo, contra el Cártel Jalisco Nueva Generación. En los callejones, los lugareños los distinguen por apodos, los Sombra y los Jalisco. Ambos se disputan lo mismo: las rutas del huachicol que atraviesan los cañaverales, el microtráfico que riega las colonias marginadas y, sobre todo, el jugoso derecho de piso que exprime a taxistas, tienditas y agricultores. La extorsión es tan cotidiana que ya tiene tarifa fija. Taxistas consultados confiesan, con la voz rota, que pagan 150 pesos semanales, el equivalente a una jornada completa de pasaje, para que los dejen trabajar sin plomo en la nuca. Aún así, la estadística oficial apenas registra 3 carpetas de investigación por este delito en lo que va del año. El resto se pierde en la cifra negra del 96.7%. Casi nadie denuncia, porque sabe que, al salir del Ministerio Público, un halcón ya memorizó su rostro. Las calles revelan las huellas de esa pugna. En la colonia El Ídolo, las bardas amanecen pintadas un día con las siglas CJNG y al siguiente con Sombra. El mensaje es claro: hoy mando yo. Las familias colocan cartulinas sobre los letreros para tapar las firmas, pero al atardecer vuelven a aparecer, como si la pintura brotara de la pared. La policía municipal patrulla en camionetas sin blindaje, escoltada por un puñado de militares que cambian de base cada 15 días. Los vecinos dicen que el relevo constante es la única forma de evitar infiltraciones. En medio de esa tensión, Irma Hernández se convirtió en símbolo de resistencia y, al mismo tiempo, de advertencia. Su negativa a pagar la cuota rompió un pacto tácito: pagar o callar. Al momento de su secuestro, los pistoleros grabaron un video donde Irma, de rodillas, suplicaba a sus colegas que obedecieran la orden: con la mafia no se juega. El material, filtrado después de su muerte, corrió de celular en celular y, según cuentan los taxistas, produjo un efecto doble. Unos subieron la tarifa nocturna para cubrir la cuota. Otros
mejor vendieron sus placas y emigraron. La disputa escala porque cada bando ve en Álamo Temapache la llave de un corredor que conecta los puertos de Tuxpan y Tampico con la Sierra de Puebla. Controlar ese paso significa mover combustible robado, droga y armas sin tocar los retenes federales. Por eso, cuando el Gabinete de Seguridad Federal anunció que investigaba la pelea por las cuotas, no fue una sorpresa para nadie. La sorpresa sería que, después del anuncio, las camionetas sin placas dejaran de rondar. En los velorios, la conversación salta de la tristeza al cálculo. ¿Con quién conviene tratar para seguir viviendo aquí? Y así, los pobladores navegan entre dos sombras que los acechan desde la naranja madura hasta la puerta de sus casas. La muerte de Irma no fue un caso aislado. Fue la alarma que destapó la guerra local, donde cada vecino sabe que el silencio puede costar menos que la denuncia. Y aún así, la denuncia puede costar la vida. Pero si este municipio se desangra en la penumbra, las grandes ciudades de Veracruz arden a cielo abierto. Ahí, las balas y el miedo ya forman parte del paisaje diario. Bloque 3. Coatzacoalcos, el epicentro donde el miedo navega junto al río. Coatzacoalcos es un puerto que huele a sal y a petróleo, un punto estratégico donde desembocan ductos, carreteras y el larguísimo río que le da nombre. Sin embargo, bajo el zumbido de las grúas portuarias, late otra corriente, la del terror cotidiano. Durante el primer semestre de 2025, se registraron 29 homicidios dolosos y feminicidios, suficiente para coronar a la ciudad como la más violenta de Veracruz. A pesar de que la percepción ciudadana mejoró ligeramente frente al año anterior, 69.8% de los adultos aún cree que vivir aquí es peligroso. En marzo, esa cifra era de 79.1%. Las cifras, frías, esconden historias que queman. En la colonia Villas del Sur, un mecánico llamado Ramiro cerró su taller después de recibir la tercera llamada de cobro de piso. «O pagas o te incendiamos», le dijeron. Recordó la masacre del bar Caballo Blanco en 2019 y no esperó a la cuarta advertencia. Vendió sus herramientas y se marchó a Puebla. Su local permanece con candado oxidado y grafitis que anuncian nuevas alianzas criminales. Esa migración silenciosa de comerciantes y profesionistas drena la vida económica del puerto, dejando avenidas enteras con cortinas metálicas bajadas. El temor se palpa también en los taxis colectivos. Muchos conductores ya no aceptan viajes a la colonia Rabón Grande después de las 10 de la noche. Dicen que al cruzar el puente Coatzacoalcos, la señal del teléfono se corta y las sombras se adueñan del camino. Algunos instalan cámaras caseras sobre el espejo retrovisor y envían la transmisión a un grupo de WhatsApp donde sus colegas monitorean la ruta. Aún así, saben que una camioneta sin placas puede aparecer en cualquier esquina. El gobierno municipal presume que la Guardia Nacional patrulla las avenidas costeras y que los retenes militares han reducido los secuestros. Los vecinos, no obstante, cuentan otra versión. Los delincuentes han trasladado sus cobros a transferencias electrónicas para eludir los operativos y los halcones vigilan desde cibercafés los movimientos de cada patrulla. En los fraccionamientos nuevos, las casas con anuncios de venta acumulan polvo. Los compradores potenciales temen invertir en una ciudad donde la línea entre la extorsión y la muerte es tan delgada como la arena del malecón. La paradoja. Coatzacoalcos exhibe una caída cercana a 10 puntos en la percepción de inseguridad respecto al trimestre anterior, pero la tasa de homicidios continúa empujándola a la lista negra nacional. El puerto vive, pues, una tregua estadística que no convence a nadie. A plena luz del día, madres de familia caminan con la vista fija en la pantalla del celular, listas para marcar un número de emergencia que, saben, quizá no responda a tiempo. Y mientras el puerto resiste con el agua hasta el cuello,
La capital veracruzana siente cómo la marea de violencia sube sin aviso. Bloque 4. Xalapa. La capital donde el miedo camina por las laderas. Xalapa debería oler solo a café y a bugambilias mojadas por la neblina, pero el aroma lo invade otra sensación, la de una ciudad que, de pronto, siente que los callejones empinados pueden ser emboscadas. Entre marzo y junio de 2025, la percepción de inseguridad subió de 59,7 a 64,4%. Un salto estadísticamente significativo que heló la mañana en el Parque Juárez. Las cifras no se quedan en la sensación. La capital veracruzana cerró el primer semestre con 14 homicidios dolosos y feminicidios y se convirtió en el municipio con 88 carpetas de investigación por extorsión, el número más alto del estado. Quien tenga un negocio sabe que la llamada de «pagas o te cierro» puede llegar antes de que suene la campana de la Catedral Metropolitana. Rosa María, dueña de un café en la calle Enríquez, recibió la advertencia un martes al amanecer. Queremos una cuota semanal y queremos que nos transfieras antes del jueves. Marcó al 911, pero cuando la policía llegó, solo tomó los datos y le aconsejó instalar cámaras. Rosa María pagó la primera semana y la segunda. Después, subió el precio del expreso y despidió a un mesero para cubrir la gota que no deja de caer en su caja registradora. Mientras tanto, patrullas de la Guardia Nacional recorren las avenidas y cada operativo se anuncia con trompeta oficial en redes sociales. Sin embargo, comerciantes dicen que los halcones se mezclan con los estudiantes de la Universidad Veracruzana, tomando fotos con celulares para avisar a los jefes quién coopera y quién no. Por eso, muchos prefieren retirar efectivo antes de las 6 de la tarde y cerrar las cortinas cuando aún queda sol sobre los andadores empedrados. La violencia en Xalapa avanza como su pendiente. Empieza suave y termina empinada. Las colonias periféricas, como Lomas de Casablanca, reportan balaceras nocturnas que ni siquiera quedan en el parte oficial porque los habitantes temen declarar. Los cuerpos pueden no acumularse como en Coatzacoalcos, pero cada llamada de extorsión alborota un avispero de ansiedad que se esparce por el casco histórico. Y mientras la capital pierde el aliento entre cuotas y homicidios, un municipio que casi no figura en los reportes de percepción se revela como el segundo con más sangre derramada. Bloque 5. Martínez de la Torre, la capital del limón y del silencio a balazos. Cuando el sol cae sobre los huertos de limón persa, Martínez de la Torre parece un Edén verde. Pero bajo el follaje cítrico se esconden cifras que queman. 19 homicidios dolosos en apenas 6 meses. El segundo conteo más alto de todo Veracruz, superado solo por Coatzacoalcos. Aún así, el municipio ni siquiera aparece en la encuesta de percepción ciudadana de inseguridad. Aquí, la violencia se vive más de lo que se habla. La paradoja se agrava con la extorsión. Mientras los camiones cargados de fruta atraviesan la carretera federal 129 rumbo a Puebla y al puerto de Tuxpan, 11 carpetas oficiales por cobro de piso engrosan el registro estatal. Productores narran otra contabilidad. Cuotas que oscilan entre 1,500 pesos por tonelada y 70,000 pesos por cosecha completa, pagadas al grupo que controle el tramo ese mes. Quien se niegue puede acabar como Rubén Vargas Casillas, empresario citrícola baleado a la salida de un gimnasio en junio. La violencia golpea donde más duele al municipio. Su título de Capital Mundial del Limón Persa. Cada huacal que parte hacia los mercados del norte genera efectivo fresco, y con él, nuevas tentaciones criminales. Los citricultores relatan que los emisarios del cártel Jalisco Nueva Generación exigen pago por protección los lunes,
mientras que los del grupo sombra pasan lista los jueves. Si pagas a uno, el otro te marca traidor. Algunos rumorean que, en los márgenes del río Nautla, pistoleros de la facción Zetas Vieja Escuela están reapareciendo para recuperar rutas perdidas hace una década, aunque la autoridad solo los menciona en voz baja. La tensión ha transformado costumbres ancestrales. Los empacadores ahora trabajan con la puerta metálica cerrada y solo la abren cuando llega un tráiler conocido. Los camiones viajan en caravana para cruzar los límites con Tlapacoyan antes del anochecer. Y las centrales de abasto han instalado sistemas de cámaras donados por los propios empresarios, quienes prefieren invertir en vigilancia privada que confiar en un destacamento de policías estatales rotado cada 4 semanas. En las noches se escuchan balazos aislados provenientes de los caminos vecinales. Nadie corre a mirar. Puede ser ajuste entre ellos, murmura un jornalero. O puede ser alguien que no pagó. La Procuraduría confirma pocas detenciones, y los expedientes se archivan con un sello que dice «sin datos del agresor». Así, Martínez de la Torre vive una doble invisibilidad. No figura en la lista negra de las encuestas, pero sí en la libreta de los contadores del crimen. Y mientras el oro verde se convierte en botín, el resto del Estado acumula números que dibujan un mapa rojo. Casi 500.000 de homicidios en medio año. Esa estadística nos lleva a un balance escalofriante que desnuda el pulso de la violencia veracruzana. Bloque 6. El recuento rojo de 2025. Números que sangran. El mapa de Veracruz cerró el primer semestre con un trazo oscuro. 449 homicidios dolosos y 14 feminicidios. La cifra, confirmada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, coloca al Estado en el 12º lugar nacional. Por encima rugen Guanajuato, Baja California y Sinaloa. Pero aquí la violencia avanza como termita, socavando pueblo por pueblo. Si el asesinato de Irma sacudió a Álamo, Temapache, el conteo oficial destapa cuántas Irmas quedan sin micrófono. Coatzacoalcos encabeza el listado con 29 carpetas, 2 de ellas feminicidios. Martínez de la Torre, que ni siquiera figura en las encuestas de percepción, registra 19 casos. Tuxpan aporta 18 expedientes, uno tipificado como feminicidio. Xalapa suma 14, incluido un feminicidio. La capital pierde así su máscara de ciudad segura. Córdoba pone 13 víctimas sobre la balanza. La ruta comercial se ha vuelto corredor de amenazas. Minatitlán y Tlapacoyan comparten 10 asesinatos cada uno, mientras Atoyac y Poza Rica alcanzan 8. Y en el renglón final, Álamo Temapache aparece con 7 homicidios, un recordatorio irónico de que hasta las cifras bajas guardan historias atroces. Más allá de la estadística, cada número lleva nombre, fecha y geografía. En Coatzacoalcos, 2 de las 29 víctimas fueron halladas dentro de una camioneta incendiada junto al malecón. En Tuxpan, las cruces blancas se alinean a la orilla del río Pantepec, y los pescadores rezan antes de soltar las redes. En Xalapa, el expediente 14 corresponde a una estudiante que nunca llegó a casa después de clase nocturna. Estas escenas, dispersas por el Estado, dibujan una constelación de luto que las autoridades administran entre ruedas de prensa y operativos relámpago. El gobierno presume que la tasa estatal está 40% por debajo de la media nacional y que el índice bajó marginalmente frente a 2024. Sin embargo, organismos empresariales advierten que el leve descenso apenas roza la superficie. Los homicidios son la punta visible de un iceberg cuya base se llama extorsión. Quien sobrevive a la bala suele terminar enganchado al derecho de piso, oxidando la economía local,
peso a peso. Así, Veracruz enfrenta un dilema con dos rostros, el de los cadáveres que engrosan las carpetas y el del dinero que cambia de manos para no engrosarlas. Las cifras de sangre marcan la ruta. Las cifras de miedo la sostienen. Y en ese camino, el asesinato de Irma se convierte en símbolo del precio a pagar por decir no. Pero los fríos dígitos del homicidio no explican la moneda diaria del terror. Esa moneda se llama extorsión y su curso legal o ilegal circula por cada calle del Estado. En el siguiente tramo de esta historia, descenderemos al submundo donde el miedo se cobra en efectivo. Bloque 7. Extorsión. El impuesto del miedo que se cobra a plena luz. La violencia del plomo es visible, pero el verdadero motor que engrasa la maquinaria criminal de Veracruz se llama extorsión. En lo que va de 2025, la Fiscalía Estatal acumula 454 carpetas de investigación por este delito, casi tantos expedientes como días lleva el año. El Código Penal Federal, en su artículo 390, define la extorsión como obligar a otro a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo para lucrar. En Veracruz, esa definición se traduce en una sencilla ecuación: pagas o desapareces. Los números pintan el mapa del terror con tinta contable. Xalapa encabeza la lista con 88 casos. La capital paga 2 veces, en efectivo y en reputación. Veracruz Puerto le sigue con 53 carpetas. Coatzacoalcos reporta 39. La cuota navega junto al petróleo. Córdoba y Orizaba suman 20 y 19 respectivamente, convirtiendo la autopista México-Veracruz en línea de cobro. Tuxpan registra 14, mientras que Martínez de la Torre, Tantoyuca y Coatepec comparten el mismo saldo, 11 carpetas cada uno. Pero las carpetas son solo la sombra del monstruo. La cifra negra, delitos que nadie denuncia, alcanza un 96.7%, según la MVP. Eso significa que por cada extorsión denunciada, hay al menos 20 que se quedan en el limbo del miedo. Un restaurantero de Boca del Río confiesa que hace sus pagos por transferencia electrónica a cuentas fantasma etiquetadas como servicios de limpieza. Un vendedor de autopartes en Córdoba recibe códigos QR por WhatsApp. El mensaje es claro: escanea o tu negocio arde. En la Sierra de Misantla, campesinos relatan que los cobradores ya no usan pasamontañas. Ahora visten chalecos fluorescentes y se presentan como gestores de seguridad comunitaria. Las modalidades evolucionan con el mercado. Rifas voluntarias de boletos a 500 pesos, suscripciones mensuales a grupos de protección colectiva e incluso aplicaciones móviles que envían notificaciones de pago con un recordatorio ominoso. Mantén tu cuota al día para evitar contratiempos. La extorsión se ha digitalizado tanto que los cibercafés funcionan como centros de monitoreo. Un clic confirma que la transferencia llegó y otro clic activa un mensaje de «Gracias por su puntualidad». Para el Estado, combatir la extorsión es como cazar humo. Los operativos suelen detener a mensajeros, no a jefes. Las cuentas bancarias se vacían antes de que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores emita una alerta, y los halcones que vigilan desde las azoteas desaparecen cuando aparece la patrulla. Así, el delito se recicla en silencio y se queda donde menos se nota, en la bolsa de cada comerciante, de cada taxista, de cada maestro jubilado que se rehúsa, como Irma, a pagar una deuda que nunca contrajo. La extorsión no deja sangre en la calle, pero estrangula la economía local peso a peso. Y en ese estrangulamiento colectivo se revela la moraleja cruel. La muerte de Irma Hernández no fue solo un castigo ejemplar, sino una factura con intereses que cada veracruzano teme recibir.
En un momento volveremos para cerrar este recorrido. Entender cómo la frase «con la mafia no se juega» se ha convertido en lema grabado a fuego en la identidad de un Estado que se debate entre la denuncia y el silencio. El cierre. El eco permanente de una advertencia. En la carrocería oxidada del taxi 554, aún se lee la frase que los pistoleros dejaron a modo de epitafio. Con la mafia no se juega. ¿No fue solo la sentencia que selló la vida de Irma Hernández? Fue la declaración de principios de un sistema que se alimenta de miedo, cuotas y silencio. Desde los huertos de limón de Martínez de la Torre hasta las calles empinadas de Xalapa, Veracruz late al ritmo de dos pulsos simultáneos, el de la sangre que estremece los titulares y el del dinero que, en transferencias invisibles, engrasa la maquinaria criminal. 449 nombres apagados en medio año y casi medio millar de denuncias por extorsión son las cifras visibles. La auténtica contabilidad se calcula en horas de sueño perdidas, negocios cerrados y familias desplazadas. Quien permanece se levanta cada día con una sola pregunta: ¿cuánto cuesta hoy seguir vivo? Sin embargo, la voz de Irma y la indignación que desató ha encendido una luz incómoda sobre la sombra. Porque cada vez que alguien comparte su historia, el muro del terror cruje un poco más. Puede que las balas sigan cobrando deuda y las cuotas llamen puntual cada semana, pero también crece la certeza de que narrar lo que ocurre es el primer paso para quebrar el ciclo. Ahora la pregunta es tuya, espectador. ¿Puede Veracruz revertir esta marea o aceptará vivir bajo esa advertencia eterna? Déjame tu reflexión en los comentarios. ¿Has sido testigo de la extorsión, del desplazamiento, de la violencia sin nombre? Y comparte este video si crees que la verdad, contada en voz alta, aún tiene fuerza para incomodar a quien pretende silenciarla. Suscríbete a Reporte a México y activa la campana. Aquí seguiremos rastreando cada cifra, cada historia y cada grieta que se abra en el muro. Porque informar es la forma más urgente de recordar que con la mafia, en efecto, no se juega. Y que el silencio nunca puede ser la única respuesta.